Esta mañana la doctora Diana Jacome. Ella es presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional del bloque oficialista de ADN. Mi querida Diana, qué gusto saludarte, buenos días y bienvenida al Noticiero Nacional de WQ Radio. Buenos días, Luisa. Un gusto poder compartir con usted. Gracias a toda su audiencia. Bueno, una situación compleja, sin duda alguna, lo que hoy vivimos, pero era una decisión necesaria que se había postergado durante muchísimos años. Recuerde usted que más de 50 años el Ecuador ha venido subsidiando un combustible que no tenía razón de ser, que ya no iba a quienes más lo necesitaban. En ese sentido es importante decirlo. El Ecuador necesitaba tomar esta decisión, una decisión valiente que de ahora tiene nombre y apellido. Estos recursos van de manera directa a quienes más lo necesitan. 1.100 millones dejan de subsidiarse a mafias y actividades ilícitas para convertirse en apoyos directos a la ciudadanía, querida Luisa. El presidente Daniel Noboa dispuso la puesta en marcha precisamente del programa de redistribución de recursos, con el objetivo preciso de que los fondos públicos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan. Durante muchísimos años, las mafias que están en la minería ilegal, en el contrabando, en el narcotráfico, en el crimen organizado, recibían de manera clandestina estos beneficios. Mire usted, más de 1 millón de galones han sido decomisados y ahí está la prueba de lo que está sucediendo. Más de 1 millón en el 2025. La decisión implica liberar 1.100 millones al año, que ahora se transforma en beneficios directos, transparentes, inmediatos para los sectores sociales más necesitados. El Doctora, subsidio al diésel generaba enormes distorsiones, querida Luisa. Y con esto estamos demostrando que sí se podía tomar una decisión, que sí se podía hacerlo, siempre y cuando exista la firmeza y la valentía que la tiene el presidente Daniel Noboa. Diana, sin lugar a dudas, y yo creo que el sentimiento generalizado de la mayoría de los ecuatorianos lo reconocen no solamente los simpatizantes o afines al gobierno, sino también incluso algunos detractores que pueden disentir de ciertos temas, pero que sí coinciden en que era necesario eliminar el subsidio al diésel. En virtud de aquello, y hoy la prensa nacional recoge algo que me parece muy importante porque es una buena señal de que la sensatez comienza a llegar. Y es el hecho de que la comunidad indígena de la Sierra Norte está anunciando una tregua temporal en el paro y pide diálogo al gobierno nacional. Me refiero específicamente a la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte. Y antes de darte el uso de la palabra para escuchar tu opinión como asambleísta del bloque oficialista, parte del gobierno nacional, comentarte cuáles son los planteamientos o los que ellos quieren o que esperan de ese diálogo con el gobierno. Y cuando hablo de sensatez, que a mí me da esa buena vibra, porque como ecuatoriana, más allá de mis afectos o desafectos, simpatías o no simpatías, yo quiero que mi país progrese y que la gente pueda trabajar y movilizarse en libertad, porque eso es lo que el país requiere, trabajo, no paralizaciones. ¿Y qué es lo que piden como, si se quiere, planteamientos para este diálogo? Respeto a los derechos colectivos, la no criminalización, el cumplimiento de compromisos y la presencia de observadores. Diana, querida, quisiera escuchar tu opinión, tu sentimiento tras enterarte como el país de esta buena noticia de que una parte importante de quienes habían plegado al paro convocado por la CONAIE han decidido hacer una tregua temporal y quieren dialogar. Bueno, yo siempre voy a decir, el diálogo es necesario, es importante. Eh, los conflictos no deberían ser eternos, siempre debería haber ese término medio de llegar a consensos, pero consensos que vayan con la realidad y también con el respeto a la institucionalidad, a lo que se ha determinado por parte de la máxima autoridad, que es nuestro presidente de la República. El presidente ha sido elegido por todos los ecuatorianos con apoyo mayoritario en las urnas, eso hay que decirlo de manera clara.
Él asumió con valentía esta decisión que otros postergaron durante muchísimo tiempo, Luisa. Muchos, cuando decidieron tomar esa decisión, retrocedieron, fueron sometidos al chantaje de quemar la ciudad y ya lo vimos en el 2019, cuando incendiaron Quito, la Contraloría, Fiscalía, bienes públicos y privados. Eso tuvo un costo muy fuerte en aquel momento, en el 2022 ni se diga. Grandes daños ocasionaron y hoy también más de 42 millones de dólares en pérdidas en Carche y en Babura. Sectores como la leche y la floricultura sufren estas afectaciones. Entonces, yo creo que ya con este panorama que estamos observando, es necesario que, que las nacionalidades, los pueblos entiendan que aquí no se trata de afectar, porque mire usted, el presidente en su momento, eh, cuando emitió este programa de redistribución de recursos, llamó al diálogo, llamó al consenso, precisamente para evitar estos problemas, colocando como eje central la paz y también la redistribución de los recursos de manera directa. Aquí no es que se ha tomado una decisión sin ningún consenso. Cada vez más organizaciones reconocen que quienes están intentando hacer daño también son a los de siempre y que se van aliando con partidos políticos que perdieron en las urnas. Uno de ellos no sacó ni el 5% para ser elegido presidente. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Es una lucha social o es una lucha política por intereses? No todos los pueblos indígenas se prestan al juego de cierto grupito. Hoy el presidente no es que eliminó el subsidio y listo. Lo que hizo es, se elimina el subsidio, sí, pero a la par ejecutó un plan de redistribución de recursos, incentivos sociales importantes, productivos, así como es eh, el transporte, los pequeños agricultores, los pequeños productores. Se amplía el bono de desarrollo humano para más personas, eso es importante decirlo. 50 millones para 55.000 familias. La ampliación de la cobertura del bono de desarrollo humano es importante para las personas que más lo necesitan, no a través de este subsidio que ya perdió su razón de ser. Recuerde que los subsidios es una retribución del Estado de manera económica para ser entregado a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y los subsidios no son indefinidos. Ujú. Los subsidios son determinados. Es decir, no podíamos pasar los 50 años más financiando un subsidio que iba a la minería ilegal, al contrabando, a actos ilícitos. Hay que ser conscientes con ello. Y también la decisión del presidente y el Ecuador debemos apoyar esa importante decisión que ha tomado de eliminar el subsidio. Mire, a costo político sí, a muchos les puede generar molestia, pero esos son los que están generando malestar, inconvenientes, no se está respetando a la autoridad. Esto podría configurarse también un delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. El presidente emitió el toque de queda, emitió también el estado de excepción en varias provincias, entre Yacarchi, Imbabura, Pichincha, Suay. Se suspendió la libertad de reunión, la libertad de tránsito, precisamente para evitar todo lo que está sucediendo y la situación de inseguridad que se vive y que en eso no se, en la lucha social que es válida, siempre lo he dicho, es válida, la propia Constitución establece el derecho a la resistencia. Sin embargo, cuando en esto se infiltran ciudadanos que nada tienen que ver, como venezolanos, cuando se infiltran partidos políticos que ya hemos escuchado en audios que están circulando en redes sociales, que están de alguna manera camuflándose para poder respaldar este paro que no se ha disfrazado de lucha social, eso no tiene nada que ver. No se puede decir que lucha social es destruir una edificación pública de la Policía Nacional. Desde el redireccionamiento de los recursos se registra una importante reducción también del uso del combustible del diésel. Entonces, a qué vamos? Estamos hablando con datos reales. Mire Diana, usted, son 83 millones que ya se han entregado en bonos raíces. Eso cuenta. Más de 10 millones en lo que se refiere al transporte, al incentivo para transportistas. Se han beneficiado más de 13.000 transportistas. Y también el tema de la devolución del IVA, 130 millones para más de 500.000 adultos mayores. Esos son datos reales, esos son resultados del plan de redistribución del presidente, donde ahora sí, ese recurso tiene nombre y apellido y no actos ilícitos.
Entonces, para nosotros es preocupante que dentro de la lucha social, reitero que es muy válida, se mezcle también intereses políticos. No puede ser que tengamos a ciertos representantes de partidos políticos incentivando a que continúe el paro, que se harán cargo para ayudarlo. De eso no se trata, de que hagan una sesión en cierta comisión de la Asamblea Nacional para llamar a los afectados del paro. También que le expliquen quiénes están detrás de esta paralización, quiénes les están financiando, porque esto no es gratis. Y hay que decir las cosas como son. Yo de verdad espero, querida Luisa, que esto termine. Hay muchas organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades indígenas que han sido coherentes y han apoyado al presidente Daniel Noboa y no consideran que esto sea necesario, porque los que están detrás son los mismos de siempre. El gobierno mostró hechos y soluciones. Y mire, estos que siguen incitando al paro, reitero, sacaron menos del 5% porque su interés era político, no social. Ahí están escondidos, incentivando a que continúen quemando las calles. Señores, no se puede destruir los bienes públicos ni paralizar los servicios. Los enemigos del progreso son los que quieren seguir en el pasado, son los que quieren seguir en el chantaje, los que quieren seguir quemando la ciudad, la Contraloría, un canal de televisión, secuestrando a periodistas, secuestrando policías, militares. Toda vida aquí es valiosa, siempre lo voy a decir. La vida y la seguridad del Estado, de nuestro pueblo, es sobre todo, es primero, pero tampoco se puede socapar y se puede dar validez a la destrucción como lo han hecho en Otavalo. Es lamentable. Esperamos la reflexión y el entendimiento de que esto hoy es distinto. El presidente lo ha dicho, no va a retroceder en la decisión que ha tomado, y es que no es simplemente una decisión sin más, es una decisión con, con un programa de redistribución de recursos. Ahí está realmente el dinero. La gente buena quiere trabajar y apoya la paz y rechaza los actos violentos. Hay que decir las cosas como son. Así que si la decisión es entender que hoy tenemos un presidente que tiene valentía, determinación y la decisión ha sido la más coherente, pues adelante. Eso es importante, apoyar a nuestro presidente con firmeza y presencia en las calles. El gobierno deja claro que no cederá a chantajes, que no cederá a actos violentos que afecten la tranquilidad y el buen desarrollo de nuestro país. Diana, eh, esto no lo voy a decir como comunicadora, sino como una ciudadana más. Jamás he estado a favor de este tipo de paralizaciones y peor aún, que pierden toda legitimidad cuando lo que se ve es definitivamente otra cosa muy distinta a elevar una voz de protesta firme, con altura, pero con respeto a los demás ecuatorianos que podemos pensar y sentir distinto. Sin duda, coincido y comulgo con ese pensamiento, y yo creo que es el sentimiento generalizado de todo un país, de que el derecho de alguien a resistir o a protestar debe ir siempre acompañado de una propuesta seria, pero se deslegitima y se desnaturaliza cuando definitivamente, lejos de esgrimir esas propuestas debidamente fundamentadas, lo que se hace es cometer actos vandálicos, actos de terrorismo que atentan contra la vida, contra la integridad y contra el derecho de los ecuatorianos, paralizando servicios básicos, impidiendo el libre tránsito y movilidad de los ecuatorianos en el territorio nacional. En medio de esto, yo quiero preguntarte si, además de estos hechos que denostamos y que el país no está dispuesto a tolerarlos, vengan de donde vengan, si ha venido acompañado algún tipo de propuesta seria, fundamentada, de otras opciones o compensaciones adicionales o de problemas que tenga el sector al que representa la CONAIE, en donde digan, vea, presidente, estos son nuestros planteamientos, esto es lo que queremos. Ok, entendemos que no va a dar marcha atrás en el tema de la eliminación del subsidio al diésel, pero quisiéramos estas otras compensaciones. Nos hace falta esto, con cifras, con datos, con propuestas serias. ¿Las han recibido o no han recibido nada de eso en el gobierno nacional? Mire,
Nosotros siempre vamos a respaldar la libertad de expresión, las propuestas que sean coherentes con la realidad y con la posición también del señor presidente Daniel Noboa. Él pasó del discurso a la acción, puso este plan de redistribución con estrategias importantes, con planes para quienes más lo necesitan. Hoy mismo ya vemos a los ecuatorianos y ecuatorianas recibiendo bonos raíces, el incentivo para los conductores, para los transportistas, incluir también a la ampliación del bono de desarrollo humano, la devolución del IVA para nuestros adultos mayores, también el tema de la chatarrización para que los transportistas puedan adquirir un nuevo vehículo. Son varios proyectos que están dentro del plan de redistribución de recursos, querida Luisa. Son más de 220 millones en el tema de transportación pública. Este programa ha sido analizado profundamente por las carteras de Estado del Gobierno Nacional. Nosotros entendemos que se está trabajando de manera directa, por eso el presidente se ha trasladado a todos los puntos, la Tacunga, están en Otavalo, en todos los lugares donde se requiere estar junto a sus ministros, sobre todo los de seguridad. Se ha venido dialogando contundentemente. Diana, eh, perdón que te interrumpa. A propósito, Diana, a propósito de ello, tres cosas muy puntuales en honor al tiempo. Sabemos que tienes luego otro compromiso. La CONAIE ha pedido el juicio político de los ministros de Defensa y del Interior. Punto número 1. Quisiera conocer tu opinión y la opinión del bloque oficialista al que representas. Punto número 2. La salida y la solución a los problemas estructurales que tiene el Ecuador son definitivamente a través de una constituyente que permita la creación de una nueva constitución o carta magna. Y punto número 3. En medio de este escenario, ¿qué opinión y comentarios te merecen el respaldo directo y abierto por parte de la Revolución Ciudadana en favor del paro, de la protesta? Han dicho incluso que los van a apoyar con alimentos, con comidas, para que la medida y la paralización continúe. Ahí están los tres puntos que quisiera escuchar de manera concreta tus opiniones. Bueno, voy a empezar por la última pregunta, Luisa. Es evidente quiénes están detrás de una lucha social válida, de una lucha social que sí es importante y es reconocida en la propia Constitución. Sin embargo, cuando se mezcla un partido político que perdió en las urnas, que sigue inventándose la tinta invisible que se traspasa, ya no hay que creerles más, ya no hay que dejarse utilizar, yo siempre lo digo, no es no es prudente, no se dejen utilizar. Ese grupo político está liderado por el de siempre, por el que no está aquí. Y son utilizados también aquí sus partidarios, llamando al caos, llamando a incentivar las paralizaciones. ¿Usted cree que el país necesita estar paralizado? ¿Cuánto se ha perdido en estos días para nuestros exportadores, para nuestros pequeños agricultores y productores, para la gente que sale día a día a trabajar? Eso no es posible. Hay que ser coherentes con la realidad que vive el país y apoyar a un presidente que ha sido reconocido y elegido en las urnas de manera legítima. Los ecuatorianos merecen verdad, orden y responsabilidad en el tratamiento de un tema tan relevante como es este. Así que no hay que mentirle al Ecuador, no hay que decir que sí, esto es una lucha social, pero detrás vemos confabulando a este partido político diciendo ya están los jóvenes en primera línea apoyando el paro, ya estamos haciendo esto. Eso es lo que está rodando en redes sociales. Por favor, no se permitan ser utilizados por un partido político que no ha ganado y aquellos dirigentes que están ahí también apoyándose clandestinamente para seguir destruyendo el país. Por favor, nosotros reconocemos a los pueblos indígenas, gente luchadora, gente de bien, trabajadora, pero estos grupos políticos y aquellos ex líderes que no quieren irse y seguir en la destrucción y utilizando a nuestra gente buena, no, esto no puede seguir sucediendo. La decisión marca un precedente. Así tiene que ser esta situación y hay que tener claridad de quiénes están detrás. ¿Quiénes están detrás? Es de ese partido político que perdió y que no le interesa que el Ecuador avance y quiere volver a tomar posesión del país. ¿Y qué mejor forma? Utilizando las protestas sociales
que hoy no son protestas sociales y tampoco son pacíficas. Ya queda en evidencia lo que está sucediendo. En audio se revela cómo están pactando, cómo están haciendo las cosas. Segundo, en esos propios audios dicen que van a llamar a una de las comisiones para empezar con los juicios políticos. Esa competencia la tiene la Comisión de Seguridad y ya lo ha hecho. Así que cada intento de desestabilizar al país, el Ecuador, ya le queda claro quiénes están detrás. No vamos a permitir que se use la Asamblea Nacional para dar tribuna al caos y al vandalismo y aquellos intentos de desestabilizar el país, como lo está haciendo la RC, con nombre y apellido, lo digo, y su famosa líder que lo único que hace es tratar de desestabilizar al país. Vaya a trabajar, vaya a ser asesora jurídica de quienes la necesiten, pero no venga a tratar de utilizar a la Asamblea Nacional, el principal poder del Estado, para sus fines políticos. Acá hay asambleístas que sí tenemos una postura clara de lo que queremos para nuestro país y es la defensa de la institucionalidad y la defensa de los derechos de los ecuatorianos, que quede claro. En ese sentido, nosotros no vamos a permitir que se generen shows políticos dentro de la Asamblea Nacional. Ya la Comisión de Seguridad hará lo propio en cuanto a este tema y no tratar de generar caos y polémica. En otro sentido, la Asamblea Constituyente es necesaria, por supuesto. Recuerde que esta Constitución fue elaborada a beneficio de aquel gobierno de turno. Nuestra obligación es defender la institucionalidad y la democracia y pues apoyamos la postura del señor presidente Daniel Noboa en cuanto a la creación de una nueva constitución que realmente sí sea afín a los derechos y a las circunstancias que vive el país. Eso es importante decirlo. Teníamos muchas trabas en esta constitución, ya lo hemos visto, mire, con todo lo que ha sucedido en los últimos días. Teníamos que estar de reforma parcial, la enmienda, y así cada vez enviando reformas parciales, enmiendas, bajo el control de constitucionalidad de esta institución, que ya vimos de qué lado está. En ese sentido, pues es necesario y urgente una medida como esta, como es la constituyente, y es una atribución que tiene el presidente de la República conforme a la constitución actual. Diana, ¿quiere decir entonces que los intentos de enjuiciar políticamente al ministro del Interior y al ministro de Defensa no van a prosperar en la Asamblea? Por supuesto que no, querida Luisa, eso no tiene ninguna validez lo que está haciendo la Comisión de Garantías, eso es un show político nada más. Bien, Eh, me que que- se, que se crearon aquel partido político. No vamos a permitir, le reitero, que se use la Asamblea para dar una tribuna al caos y a la violencia, mucho menos para bien. proteger a quienes quieren desestabilizar al país. El correísmo es aliado con ciertos sectores e intenta capitalizar la violencia. El país sabe quiénes están detrás y quiénes sí estamos trabajando por la paz. Nuestra obligación, Luisa, es defender la institucionalidad y la democracia y no vamos a ceder a quienes creen que el desorden es un camino político. El país necesita reformas profundas en seguridad, en salud, en educación y en obras públicas, y es lo que estamos haciendo. Y esa es la oportunidad más trascendental e histórica que tiene el Ecuador a través de las urnas, de pronunciarse en esta constituyente. Así que quienes desean hacer show político con la Asamblea Nacional se equivocaron. Sí, haremos lo que nos corresponde conforme nuestras competencias. Aquí nuestra obligación es legislar y fiscalizar, pero con responsabilidad, no con show político. La Comisión de Seguridad de la Asamblea es la única autorizada para fiscalizar el paro nacional y ya lo está haciendo. Hay que dejar las cosas claras para que entienda aquel partido político y aquellos ex líderes que siguen intentando destruir el país, que su show, que sus chantajes se acabaron. Diana, la del estribo. El Ejecutivo envía sexta ley urgente para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De lo que conoces, ¿cuál es el espíritu de esta ley? Bueno, siempre vamos a entender que las normativas son para beneficiar a los ecuatorianos, para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, que necesitan todo el apoyo y respaldo del pueblo ecuatoriano. No es posible que las leyes, mire usted, las que hace poco fueron aprobadas de manera legítima, con mayoría en la Asamblea Nacional, pues quedaron sin efecto. Yo creo que siempre va a ser necesario normativa, un marco jurídico que respalde a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía, que hoy están en primera línea protegiendo la seguridad de los ecuatorianos. Y vamos siempre a respaldar
que exista seguridad, sobre todo para cada uno de los ciudadanos. Aquí no se trata de politiquería, aquí no se trata de seguir desestabilizando el país como cierto partido político. Aquí se trata de tener el respaldo ciudadano y la protección para quienes nos están brindando seguridad. El presidente Daniel Noboa pues ya ha remitido este nuevo proyecto de ley para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y será establecer un régimen económico de incentivos tributarios y facilitación de donaciones destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y lo que tenemos entendido que estas donaciones contribuirán en el cumplimiento de sus labores constitucionales mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía. Pero esto también va a la par mire, con la posible visita de la secretaria de Estados Unidos, con bases militares también de ser el caso, una vez que la ciudadanía pues decida, se implementen en varios puntos del Ecuador. Recuerde que eso es importantísimo. Teníamos ese candado constitucional de no tener bases militares, apoyo internacional para combatir al crimen organizado. Hoy pues tenemos esa gran posibilidad y es un aliento importante saber que tenemos respaldo y apoyo internacional para poder de alguna manera fortalecer el ámbito de acción en cuanto a la seguridad. Así que es importante hoy la decisión del presidente Daniel Noboa, que reafirma que la seguridad es prioridad y, y va a seguir adelante en este sentido, y nosotros tenemos que apoyar porque, mira, hay ciertos actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las fuerzas del orden. Y este gobierno y nosotros desde la Asamblea Nacional vamos siempre a defender la institucionalidad y a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, y a garantizar sobre todo la seguridad de todos los ecuatorianos. La vida y la seguridad del pueblo es primero. Diana, ¿qué has sabido de los militares que permanecían aún secuestrados? Entiendo que 4 fueron liberados, pero ¿qué han sabido del resto? ¿Cuál es su situación? ¿Siguen secuestrados? ¿Saben de su paradero? ¿Cómo se encuentran? Bueno, no tenemos aún conocimiento, eso tendrá que decirlo tanto el ministro de Seguridad como el ministro del Interior. No tenemos conocimiento, hemos visto únicamente a madres clamando por sus hijos militares que están desaparecidos. Yo espero y llamo a la calma y también a que vuelvan a sus hogares estas personas que han sido, porque hay que decir, si es retenido bajo la fuerza, eso se llama secuestro, bajo en contra de su voluntad, eso tiene nombre y apellido y es secuestro. Así que yo espero que aparezcan sanos y salvos y que puedan continuar con su vida diaria, que puedan continuar con su familia y en sus actividades. Es lamentable que se den este tipo de actos, no me parece coherente que tengan que estar privando de su libertad a los militares o a policías. Aquí cada vida es valiosa, así que espero que se pueda encontrar con vida y estén bien, sobre todo, eso es lo importante, ¿no? Este paro no tiene razón de ser, ahí la protesta social no tiene ningún sentido cuando existe este tipo de actos, destrucciones, secuestros. El ejército ecuatoriano, pues el martes manifestó que fueron liberados 4 de los 17 militares, lo que sabemos hasta el momento, pero como menciono, querida Luisa, será la autoridad principal, tanto los ministros que conforman el bloque de seguridad, de informar datos precisos y reales sobre las circunstancias y situaciones que están viviendo en este momento. Pero sobre todo, lo que pedimos es siempre mantener la calma y actuar con responsabilidad. Toda vida es valiosa. Muchísimas gracias a Diana Jacome, presidenta de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, por la deferencia que has tenido, Diana, para con esta servidora y para nuestro noticiero en WQ Radio. Seguramente habrá oportunidad de poder volver a conversar sobre estos temas que son del interés de todos los ecuatorianos. Que tengas un buen día. Gracias a usted, Luisa. Buen día. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.